Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 5, citología 2. En el tema anterior estudiamos a las envolturas celulares y a la membrana. En este capítulo estudiaremos el citoplasma y el núcleo. ¿Pero qué es el citoplasma? El citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol o aleoplasma, y es una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. ¿Cuál es su función? Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana. Citoesqueleto. En el citoplasma existe una red de filamentos proteicos que le confieren forma y organización interna a la célula y permiten su movimiento. A estos filamentos se le denomina citoesqueleto. Existen varios tipos de filamentos. El microfilamento o filamento de actina son típicos de las células musculares. El microtúbulo, que aparece disperso en el aleoplasma y forma las estructuras complejas como el uso acromático. Y los filamentos intermedios, que son como los filamentos de queratina típicos de las células epidérmicas. Estructura. El citosol. El medio intracelular está formado por una solución líquida denominada hialoplasma o citosol. Los orgánulos están contenidos en su matriz citoplasmática. Esta matriz es la denominada citosol o hialoplasma. Es un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. Muchos de estos procesos bioquímicos incluyen a los glúcidos, ocurren en el citosol y en una célula eucariota puede ocupar entre el 50 a un 80% del volumen de la célula. Está compuesta aproximadamente de un 70% de agua, mientras que en el resto de sus componentes son moléculas que lo forman. Al ser un líquido acuoso, el citosol carece de forma o estructura estable. Si bien transitoriamente puede adquirir dos tipos de forma. La primera forma es una forma con consistencia de gel y la segunda forma, el estado sol, que es considerado o es una consistencia fluida. Sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas está formado por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático es un complejo de sistemas y un conjunto de membranas conectadas entre sí, que forman un esqueleto citoplasmático, forman un extenso sistema de canales y mantienen unidos a los ribosomas. Proveen como un esqueleto estructural para mantener la forma celular. Existen dos tipos, retículo endoplasmático rugoso, que es este, y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, cuando la membrana está rodeada de ribosomas, se le denomina rugoso y tiene como función principal la síntesis de proteínas, y es precisamente por esa razón que se da más en las células en crecimiento o que segregan enzimas. El retículo endoplasmático liso, en la ausencia de ribosomas, se le denomina. Su función principal es la de producir los lípidos de las células, concretamente los fosfolípidos y el colesterol, que luego pasan a formar parte de las membranas celulares. El resto de los lípidos celulares o ácidos grácidos y triglicéridos se sintetizan en el seno del citosol. Por esa misma razón es que es más abundante en células que tengan secreciones relacionadas, como por ejemplo una glándula sebácea. El aparato de Golgi, nombrado por quien lo descubrió, Camillo Golgi, tiene una estructura similar al retículo endoplasmático, pero es más compacto. Está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Un dictiosoma es el nombre al que se le da a cada una de las pilas de sacos. Los extremos de cada cisterna están dilatados y rodeados de vesículas que no se fusionan con este comportamiento o se separan del mismo mediante gemación.
tiene dos caras distintas, la cara cis o de formación y la cara trans o de maduración. Las organelas. Dentro de las organelas tenemos a la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que puede ser hallado en todas las células eucariotas, aunque en células muy especializadas pueden estar ausentes. El número de mitocondrias varía según el tipo celular y su tamaño es generalmente de 5 micras de largo y 0,2 micras de ancho. Están rodeadas por una membrana doble. La más extensa es la que controla la entrada y salida de sustancias dentro y fuera de la célula y separa el orgánulo del hialoplasma. La membrana externa contiene proteínas de transporte especializadas que permiten el paso de moléculas desde el citosol hasta el interior del espacio membranoso. En su estructura presenta lo siguiente: matriz, membrana interna. La matriz consta de una composición de material semifluido. Tiene una consistencia, un gel, debido a la presencia de una elevada concentración de proteínas hidrosolubles. Se conforma el 50% de agua e incluye moléculas de ADN. Y la membrana interna, esta membrana de la mitocondria tiene una superficie mayor debido a las crestas mitocondriales. Tiene una gran mayor riqueza de proteínas que otras membranas celulares. Entre sus lípidos no hay colesterol y es rica en un fosfolípido poco presente, la cardiolipina. Son proteínas que son variadas pero se distinguen. Peroxisoma. Los peroxisomas o microcuerpos son cuerpos con membranas esféricos con un diámetro entre 0,5 y 1,5 micras. Se forman por gemación a partir del gorcisoma. Además de ser glandulares, no tienen estructura interna y tienen un número de enzimas metabólicamente importante, en particular la enzima catalasa, que cataboliza la degradación del peróxido de hidrógeno debido a que se le da el nombre de peroxisoma. La degradación del peróxido de hidrógeno es representado en una ecuación y llevan a cabo reacciones de oxidación que no producen directamente energía utilizable por el resto de la célula. Los lisosomas. Los lisosomas son vesículas esféricas de entre 0,1 y 1 micra de diámetro. Contienen alrededor de 50 enzimas y generalmente son hidrolíticas. En solución ácida, las enzimas necesitan esta solución para un funcionamiento óptimo. Los lisosomas mantienen separadas estas enzimas del resto de la célula y así previenen que reaccionen químicamente con elementos y orgánulos de la célula. Las vacuolas. La vacuola es un saco de fluidos rodeado de una membrana. En la célula vegetal la vacuola es una sola y de tamaño mayor. En cambio, en la célula animal son varias y de tamaño reducido. La membrana que la rodea se les denomina tonoplasto. La vacuola de la célula vegetal tiene una solución de sales minerales, azúcares, aminoácidos y a veces pigmentos como la antocianina. Los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos encontrados en todas las células y miden alrededor de 20 nanómetros. Son portadores además del ARN ribosómico. La síntesis de proteína tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Núcleo celular. El núcleo es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte de la membrana del material genético celular organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar a los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se le denomina genoma nuclear. La estructura. El núcleo fue el primer orgánico en ser descubierto. Probablemente el dibujo más antiguo que se conserva de este orgánulo se remonta a los primeros microscopistas, Anton van Leeuwenhoek en 1632. Envoltura y poros nucleares. La envoltura nuclear, también conocida como una membrana nuclear, se compone de dos membranas, una interna y otra externa, dispuestas en paralelo, la una sobre la otra. Evita que las macromoléculas difundan libremente entre el nucleoplasma y el citoplasma. Los cromosomas. El núcleo celular contiene la mayor parte
del material genético celular que forma de múltiples moléculas lineales de ADN, conocidas como cromatina, y que durante la división celular, esta aparece en la forma bien definida que se conoce como cromosoma. Una pequeña fracción de los genes se sitúa en otros orgánulos como las mitocondrias o los cloroplastos de las células vegetales. El nucleolo. El nucleolo es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No está rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dice que es un suborgánulo. Se forma alrededor de repeticiones en tándem del ADN mensajero, que es un ADN que codifica el ARN ribosómico. Estos renglones se llaman organizadores nucleolares. El principal papel del nucleolo es sintetizar el ARN ribosómico y ensamblar a los ribosomas. La cohesión estructural del nucleolo depende de su actividad, puesto que el ensamblaje ribosómico del núcleo resulta en una asociación transitoria de los componentes nucleonales. El carioplasma, también llamado nucleoplasma o cariolinfia o jugo nuclear, es un coloide donde se da la replicación y la transcripción. La siguiente imagen es la estructura del núcleo. Como sabemos, fue la primera estructura identificada en una célula y consta del poro, del ribosoma que está cerca, el retículo endoplasmático rugoso donde se aloja el ribosoma, la carioteca, que son las membranas, los nucleolos, el carioplasma, muy cerca el ADN, la cromatina y las histonas, que son las proteínas. Te dejo entonces con las preguntas propuestas y te reto a comparar las respuestas con las respuestas de la ficha. Hasta una próxima clase.